¿habían conceptualizado ese tipo de abundancia? Es una abundancia que no se ve. Es una abundancia perceptible espiritualmente. Hay abundancia de bienes, hay abundancia de alimentos, y cuando vemos la abundancia, corremos hacia ella. Del mismo modo como cuando vemos una abundancia de alimentos en un banquete, corremos hacia ellos, así Dios, fíjense, Dios va a manifestar desde este tiempo, desde este presente, este tipo de abundancia. Préstenle atención a la clase de abundancia. Se llama abundancia de palabras. Ahora, esto te va a hacer reaccionar de cierto modo. Te va a impactar, y es de una manera inusual. Por ejemplo, tú quieres tener dos televisiones en tu casa, una en la sala, otra en tu cuarto. Quieres tener 2 baños o 3. Quieres que haya 2 comedores. Quieres que los comedores tengan mínimo 6 sillas. Es decir, hay deseos propios de hacer y construir y tener con cierto arreglo ciertas comodidades y bienestar. Bueno, son cosas que vemos, que tocamos y las disfrutamos. Pero de pronto alguien llega a tu puerta y te dice: traigo un checklist. Checklist es una lista. Y usted le responde: ¿viene a ver si tengo 2 baños o 2 televisiones? No, vengo a ver si ya entró la abundancia que está dando Dios en esta época navideña. Es una abundancia de palabras. Es en un sentido como que Él manda al mensajero a revisar, a ver si esa abundancia específicamente está en la casa. Debe estar en la casa. Y le estoy yo prestando atención a esta frase porque hoy estoy hablando esta palabra y está sonando fuerte en el espíritu. Abundancia de palabras. Diga conmigo: abundancia de palabras. Y la exhortación que le hago es: préstele atención a esta clase de abundancia. Luego, 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahora, tomemos en cuenta que Pablo habla de 7 días en Troas, porque vamos a entrar a un evento que es la parte del mensaje, que ocurrió en uno de esos 7 días y fue en el último día. Vean, 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Quiero hacer hincapié en la repetición de ciertas cosas. Estamos volviendo a leer que Pablo reúne discípulos. ¿Listos, discípulos, para esas reuniones? Sean sensibles a los llamados. No hace el llamado una estrella del cristianismo. No.
O no esperemos un llamado por parte de una estrella del pueblo de Dios, no. Es un llamado que hace el Espíritu de Dios a los discípulos y los reúne. El llamado es para reunir, es para reunirlos a la casa. Fíjense que en el primer versículo dice que Pablo llamó a los discípulos y estaban en un lugar. En el versículo 7 Pablo volvió a hacer lo mismo y estaba él en otro lugar. Allí hay repetición. Y llamó a sus discípulos y les envió un WhatsApp y nadie vino porque estaban ocupados. No, es que los discípulos saben ese tipo de llamados que hace el Padre. Llamados. Fíjense que nuestros llamados, miren, amado hermano Alejandro, nuestros llamados no son con un campanario. Tilín, 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 tilín. Tampoco son por WhatsApp. Tampoco son a distancia. Yo me siento en casa y allí transmito todo. Este llamado tiene un carácter de repórtate, preséntate. Seamos sensibles a esos puntos. No podemos enviar a un representante. ¿Quién? No hay discípulo que sustituya a otro discípulo. Es todos los discípulos. Ahora, vean lo que ocurrió porque nos vamos a introducir en un evento dramático que ocurrió dentro de otro evento. O sea, el evento mayor es que Pablo se puso a enseñar allí en el último día de los 7. Fíjense ustedes que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¡Qué cosas tan interesantes! Esto significa que si yo les hago un llamado y de pronto hay mesas allá donde no hay, allá también, y servimos algo en las mesas, el hacer eso es tan importante como hacerlo sin mesas o sin pan. Es decir, si vamos a reunirnos y va a haber un pan que se fracciona y se reparte, esa es una reunión tan importante como la actual donde no hay un pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí vienen los factores que te voy a decir. Enlaza esto con algo del contexto. Enlacen que Pablo se alargó. ¿Y eso por qué? ¿Porque la congregación le dio permiso? ¿Saben que a mí me gustaría decirles que me permitieran alargarme? ¿Es por permiso? ¿Saben que a mí me gusta escuchar mensajes de 1 hora o 2 horas de hombres de Dios? ¿Sientes que te llenaron hasta las bolsas? Bueno, el punto es este. Dentro de esta historia comenzaron cosas inusuales. Pablo se alargó porque desde lugares atrás anunció Pablo una abundancia de palabras. Conéctenlo con eso. Dios está anunciando una abundancia de palabras. De pronto Él, por la fuerza, está empujando. Ya abrimos 2 nuevos horarios. Empieza eso a tomar forma.
¿Y qué tal si iniciamos el año para darle al Señor la primera semana servicios todos los días de esa semana? Cuando le comuniqué a una persona que abrimos 2 nuevos horarios en martes y jueves, la respuesta de esa persona fue: oh, pastor, usted le pone mucha atención e importancia a la enseñanza. Pablo se alargó, pero vea, hasta la medianoche, alargó el discurso hasta la medianoche. 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Lámparas LED, no, eran de mechero, combustóleo, humeaban, pero había ventanas para que corriera el aire porque estaban en un tercer piso. ¿Para qué altura les gustaría que ese aposento haya estado? 3 pisos son ¿cuántos metros despegado del piso? 9. Corre el aire, corre el viento, es de noche y está frío por fuera. Por dentro hay muchas lámparas y muchas ventanas. Quiero que se imaginen eso. Hay mucha gente y el que habla está en medio. No hay sillas metálicas. Se sientan al estilo judío. Hay judíos allí, aunque están en Troas, pero hay judíos creyentes. Bueno, el punto es 9. Y un joven llamado Eutico, y Eutico significa feliz, afortunado, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, era la oratoria de Pablo, vencido del sueño. Allí vamos a hacer un enlace. Primero te deben rendir para que te puedan vencer. Por ello, primero dice rendido, después dice vencido. Noten allí que ocurrió un proceso. Primero rendido, después vencido. Cayó del tercer piso abajo y fue levantado cadáver o muerto. Abajo no había alberca o no había un colchón inflado, era suelo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole. ¿Dónde más leímos que hubo abrazos? Cuando hubo una exhortación en el versículo 1. Pero aquí está abrazando a un joven sin aliento de vida. Dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, o sea, cruzaron la medianoche y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Vamos a hablar de los Eutico, las Euticas que están oyendo la palabra de Dios, pero se están quedando dormidos. ¿Listos? Vamos a analizar el momento de Eutico. Eutico está viendo a Pablo. Eutico está en la ventana sentado. Vamos a una versión diferente para que encontremos que realmente él está sentado en el borde de la ventana. Vamos a un compare, por favor.
Vamos a tomar estos elementos de ubicación de Eutico en el versículo 9. Versículo 9 dice, en un compare, queremos encontrar donde dice al borde. Dice en el marco de la ventana. Otra versión dice, en una ventana, es sentado en una ventana, no es parado recargado, es sentado en una ventana. Que estaba sentado en el borde de la ventana. Quiero que el arreglo físico, por el lenguaje descriptivo, suba a su imaginación como una visión del estado de alguien que está oyendo la palabra pero se está quedando dormido. Lo que ocurrió en lo natural como los hechos verídicos, eso tiene un reflejo por un estado espiritual de Eutico, que viene a ser el personaje que nos va a comunicar la historia no contada. Lo contado es que se durmió y se cayó, pero ¿qué fuerzas estuvieron presentes? Y eso es lo que les voy a hablar. Si se está durmiendo alguien, dígale, te están hablando. Ay, no tan fuerte, despacito. Muy bien, fíjense bien. Punto número 1, hermano Pablo. Debes mirar dónde estás sentado dentro de la congregación en el ámbito espiritual. No es en un arreglo físico o natural. Te pedí que llevaras el estado no contado de la vida de Eutico hacia la dimensión espiritual. Eutico está mal sentado. Te voy a describir esa situación de estar en un borde. Ten cuidado, punto número 1, ten cuidado dónde te sientas en la casa, pero es entre el cuerpo o dentro de la membresía. Ten cuidado dónde te sientas. Porque hay un lugar donde los demás no están y tú sí estás. A ver, quiero que el Espíritu Santo me ayude a describir los detalles y hacerlo con toda observación, con toda un zoom para ver quiénes son los euticos que están oyendo la palabra y se están durmiendo. Pero no es cerrar los ojos del cuerpo. Ay, que llegué cansado, trabajé. Puede traerse su café, su shot. Pero el asunto es que se están durmiendo espiritualmente. Y voy a describirle el estado que guarda, tomando en cuenta de los hechos de alguien que se durmió oyendo la palabra. Número 1. Todo comienza por estar sentado en un lugar donde nadie está sentado, porque allí ninguno debe estar sentado. Número 2. Ten cuidado donde te quedas dormido. Número 3. Ten cuidado con quienes te sientas. Miren que este punto es el que más causa ruido. ¿Saben por qué? Porque Eutico está sentado
Se está quedando dormido y recuerda que primero es vencido, primero es rendido y después vencido. Está sentado, pero el asunto gravísimo es que no tuvo a alguien a su lado que le hiciera preguntas. Espera, que le hiciera preguntas. Pablo, ¿cómo estás espiritualmente? José, ¿cómo estás espiritualmente? Sergio, ¿cómo estás espiritualmente? Alejandro, ¿cómo estás espiritualmente? Rosy, ¿cómo estás espiritualmente? Gris, ¿cómo estás espiritualmente? Kevin, ¿cómo andas espiritualmente? Lluvia, ¿cómo andas espiritualmente? Eutico está sentado, oyendo la palabra, pero está en un borde de muerte. En un sentido espiritual, está en el lugar equivocado para quedarse dormido. Ahora, aquí es la parte crítica, porque el sueño es un reposo, pero se va a convertir el sueño en algo de muerte. ¿Cómo es que algo positivo, cuando llega, te avienta hacia el vacío? Si el sueño es como un reloj biológico, se activó el reloj biológico, pero por estar sentado en el lugar equivocado, cuando llegó ese reloj biológico del sueño o de dar sueño, se cayó y se murió. Pero el asunto es este: en términos espirituales, no hubo nadie al lado de Eutico que lo despertara. Y hermanos, allí no hay manera de lavarnos las manos. Estás cercano de alguien, pregúntale: veo que te estás durmiendo. No, es que es en términos espirituales, dijo el pastor. ¿Y tú qué me sabes o qué? No te ando vigilando, pero te estás durmiendo. ¿Qué? Es que, y piensas que tu esposa me dijo, no. Hermanos, la compañía tuya junto a alguien puede salvarlo de la muerte. El asunto es que si tú te sientas en un lugar donde no hay gente que te hable, te acercaste a un borde. Ahora, voy a describir a Eutico sentado en un borde. Número 1. Eutico tiene un oído que escucha la palabra que se predica y el otro le presta atención a lo que pasa afuera. ¿Quién está así? Está sentado en un borde. Eutico mira con un ojo adentro y con otro mira hacia afuera. Y otro detalle del estado de los Eutico: es parte de la comunidad, pero al mismo tiempo no pertenece totalmente a ella. Porque cuando te pones en un borde, espiritualmente quieres decir que estás atento a lo que pasa adentro, pero también estás atento a lo que sucede afuera. Que estás dividido en tu corazón. Quieres tratar de dominar las dos áreas y sientes que estás en todo, pero estás dividido. El error
está basado en el lugar, cuando este no es tu lugar, porque es incorrecto que estés en esa posición. Los lugares, hermanos, los lugares, el asunto con tomar ciertas actitudes como un lugar para mi corazón, deben examinarlo con ahínco, con toda seriedad, como si dependiera su vida de ello. Examinen qué lugar guardan en su corazón para ustedes dentro de la comunidad. Los músicos, Isaac, Carlos, todos, no quiero que se pongan en una ventana, porque lo que es necesario como dormir, que es un descanso, dormir puede significar una caída. Ese es el peligro que el Señor está advirtiendo. Todo por ponerte en un borde. En un borde. Y aquí comienza la dinámica. Es como si calentaras agua y las moléculas comienzan a tener más movimiento por el calor. Yo me preguntaría, ¿por qué nadie vio a Carlos Ceballos o a Isaac o a Elías si ustedes los miran acá enfrente? Pero ¿por qué no los miran que se están poniendo en un borde? ¿Cómo andas espiritualmente? ¿Ustedes creen que por tocar ya andan bien? No es cierto. Todos tenemos que ver los unos por los otros para que no dejemos que alguien se duerma. No es que le impidamos el descanso, es que tenemos que revisar si está en el lugar correcto, si está en el lugar seguro para dormir. Cuando vemos que está en el lugar seguro para dormir, lo siguiente es revisar si está en el tiempo correcto para dormir. Mira el escenario. Pablo está dando una abundancia de palabras y se está durmiendo un joven. Hermanos, para el significado de la palabra joven en griego, estamos hablando de un adolescente de 14 años. Los adolescentes, hermanos, no están viejitos, no necesitan café, no necesitan un rinconcito. Los adolescentes tienen en esa edad mucha energía para dormirse. Se le activó el reloj biológico espiritual del sueño. Y tratamos de arreglar y componer para darle razón al Eutico y luego para dictaminar que el edificio es el que estaba fuera de orden. No. El edificio está bien hecho. Pero hay una serie de situaciones que hay que examinar bien. Número 1, ten cuidado dónde estás sentado. Número 2, ten cuidado dónde te quedas dormido. Número 3, ten cuidado con quiénes te sientas. Porque si junto a ti hay un individuo que a él o a ella no le importa que te duermas, estás junto a un inútil que te va a dejar caer. Hermanos, ¿saben el peligro que representas tú para alguien aquí? Si te haces el inútil viéndola o viéndolo que se está durmiendo espiritualmente mientras está la palabra, tienes que evitar la caída.
Tienes que evitarle la caída. Hay una serie de factores que convergen o se cruzan en un punto y ocurre lo catastrófico. ¿Están oyendo la palabra? Y no hubo quien despertara a ese muchacho. Nadie lo vio. No hubo quien le dijera, hey, no te duermas. No hubo quien se estuviera allí, diciéndole, presta atención, levántate, vamos a caminar, hagamos esto. Se les cayó la generación, se les cayó la juventud. La mitad del cuerpo de Eutico, por la posición sentado, estaba iluminado por las abundantes lámparas, pero la otra mitad, que es la parte posterior, permanecía en oscuridad. Eso es estar dividido. Los Eutico se ponen en lugares peligrosos. Quieren mirar aquí y allá, quieren estar aquí y allá. Quieren que los vean adentro, pero no ser de. Estás en un lugar peligroso si te la llevas así. La Escritura te abre los ojos para que veas dónde estás sentado. La ventana es un lugar donde estás viendo hacia adentro y hacia afuera, hacia la iglesia y hacia el mundo. Ahora, si te estás durmiendo, ya te estás cayendo. En un sentido práctico, en un término definitivo, si ya te estás durmiendo, ya te estás cayendo. ¿Saben? La gente no se duerme por el horario natural. La gente se duerme porque es algo desde el interior, decisiones que van tomando. Quiero explicarte un panorama extra sobre esta caída de Eutico. Ahora, ¿sabes qué significa la palabra Eutico? Feliz. ¿Cómo se cae un feliz? ¿Cómo se va a caer un afortunado? Eso significa Eutico. ¿Cómo se va a caer alguien que hasta el nombre es una bendición? Feliz. Y se cayó y se murió. ¿Se nos están cayendo los felices? ¿Se nos están cayendo los felices, los afortunados? Y ese es el asunto, porque estamos examinando bien qué está pasando. Quiero mostrarte este punto muy interesante. El sueño jugó un papel en esta caída. Listo, vamos a hacer una disectomía. Vamos a abrir este escenario. El sueño jugó un papel muy importante. Vamos a considerar el sueño como una fuerza. Muy bien. La fuerza del sueño se manifestó para hacer su obra como un reloj biológico de forma natural. Pero cuando las fuerzas que hacen su labor natural se manifiestan en un lugar incorrecto para la persona, quiero que veas esto, por favor. Lugar y el reloj biológico. Ahora, en términos espirituales, esto es como un espejo. ¿Qué significa?
Significa en términos espirituales que hay unas fuerzas, hay ciertas fuerzas que cuando te encuentran espiritualmente fuera del lugar, te van a rendir y vencerte. Es muy importante el lugar que guardas, es muy importante. Ahora, te lo voy a poner de otra manera, o sea, voy a usar un sentido más claro, que se manifiesten imágenes. Las fuerzas lo que hicieron fue ir moviendo a Eutico, fíjate cómo yo lo escenifico, lo fueron moviendo a Eutico. Eutico fue buscando un lugar, pero a la vez se salió de otro lugar hasta que las fuerzas lo pusieron al borde. Quiere decir que espiritualmente hay ciertas fuerzas que intentan moverte de un lugar, sacarte de ese lugar y llevarte a cierta ventana donde se maximiza el riesgo. Cuando allí estás, lo siguiente que ocurre es vencerte. Primero es moverte. Lo segundo es rendirte. Y lo último es vencerte. ¿Por qué estar en la ventana? ¿Por qué ponernos en un lugar donde nadie más está? Versículo 9. Y un joven llamado Eutico y un joven llamado Feliz. ¿Dónde deben estar los felices? Cercanos. Ahora, ¿cómo puedo definir el lugar donde debo estar y definir cómo debo estar en ese lugar? Lo que el Señor allí muestra a través de la figura de Pablo, que es como una temporada que Él trae y Él pone. Lo que hace el Señor es esto. Cuando yo te diga que viene una abundancia de palabras, las cosas van a ser de tipo inusuales, no se parecen a la rutina regular. La abundancia lo que causa son alargamientos de lo normal. O sea, lo normal deja de ser normal y se vuelve especial. Y entonces, en ocasiones nos predisponemos, pero en el sentido negativo. En lugar de estar cerca, nos ponemos lejos. Aunque sea por un ratito, pero el final es de muerte, o sea, es de caída. Y ese es el punto. Así, déjame decirte que tu corazón sabe tomar posiciones. Lo pones de un modo y ahí te quedas y de ahí ni quien te baje de la ventana. Pero son lugares peligrosos. Son lugares peligrosos.
Las ventanas no son para las personas. Hay lugares que no son para las personas. Entonces, Eutico fue movido, fue rendido, fue vencido. Todo esto, tú dirías, ay, ¿a poco me puede pasar a mí? Te voy a poner el escenario perfecto para que ocurra. Deja que se alarguen las cosas. Deja que se alarguen los tiempos. Deja que haya tiempos extras. Deja que esto tome avivamiento. Deja que el Señor, como lo anunció, y está anunciando cosas positivas, abundancia de palabras, acogimiento, abrazos, va a haber tiempos de comunión muy profundos y muy extensos y bastante intensos, profundos, extensos e intensos. Tú dices, no, eso es lo que yo espero. ¿Cómo que me voy a quedar dormido? Estamos estudiando anticipadamente posibles reacciones frente a escenarios no usuales. Ejemplo, hipótesis. Al abrir 2 servicios extras, hipótesis, creí que iban a venir más seguido. Me reservo el derecho de contestar. Aguas, porque el Señor cuando dice, voy a traer un tipo de abundancia que no son como que dónde hay para ir, dónde veo para tocar, no. Mi abundancia es especial, va a ser de palabra. Vamos a orar conforme al Espíritu lo que está diciendo. Señor, danos abundancia de palabra. Y van a aparecer los dormidos. Porque no están acostumbrados, porque no hay deseo de ese tipo de abundancia. Si tú te estás durmiendo ya te estás cayendo. Es una caída libre. Hay fuerzas que cierran los ojos. Hay fuerzas que te meten en un estado de inconsciencia. Estás oyendo la palabra de Dios, pero quieres estar viendo. Estás oyendo la palabra de Dios, pero quieres estar viendo también. Porque ponerse a la ventana es para ver aquí y ver allá. ¿Cómo es que debo de reaccionar yo? Decirle al Señor, Señor, estoy listo para esa abundancia de palabras y yo quiero estar atento. No me van a rendir ningún reloj biológico y no me va a rendir ninguna preocupación, no me va a rendir ninguna fuerza que, aunque ya pida que sigue esto, pero como tú estás alargando las cosas, como tú estás dando tiempos extras, como tú estás trayendo un avivamiento inusual, yo voy a estar allí. Amén. Vean la parte cuando dice vencido, vencido del sueño. ¿Qué frases tan inusuales? No las hablamos muy seguido. Me venció el sueño. A veces quieres que el sueño se te aparezca para ya dormir y no llega. No llega y estás allí. Quieres dormirte y no llega.
Quieres decir, me venció el sueño, y no hay sueño. Pero de pronto entra la palabra de Dios y comienzan las distracciones. La mente se va por otro lado. La mente busca una ventana. Busca una ventana. Y el Espíritu es uno con nosotros y quiere mantener esa unidad, pero ahí están las fuerzas naturales manifestándose. Y cuando se cruza una fuerza natural con un lugar donde puede tomar control de ese sitio en específico, quedas rendido y vencido. Y lo demás es una caída. Es por eso hay que tener cuidado. Cuando se confabulan o concentran o se cruzan ciertos factores, hay que tener mucho cuidado. Amén. Ya es hora de despedirnos. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que le des un gran aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Les prometí que íbamos a salir a las 9:30. Hermanos, y el Señor está hablando esto y vamos a seguir haciendo hincapié en esto y que hoy nos quedemos con esta gran parte de la palabra de Dios. Quiero que pasen todos aquellos que van a hacer un viaje. Hermana Lluvia va a hacer un viaje y Efraín, vamos